Buenas tardes, continuando con la sesión de webinars. El día de hoy vamos a presentar un tema bastante importante y que sigue siendo motivo de discusión todavía en los congresos internacionales, como es la parte de estenosis aórtica en pacientes de tercera edad. Para dicho tema, escogimos al doctor Luis Cresa, quien es cardiólogo y hemodinamista de aquí del Centro Médico Centro de la Trinidad, que tiene una experiencia bastante importante en el país en el implante de válvulas aórticas transcatéter. Entonces, sin más preámbulos, el doctor Luis Cresa con su presentación. Bueno, gracias al doctor Nasser Achai por la invitación y por la introducción. Efectivamente, continuando con el ciclo de webinar, se me solicitó hablar, se me puso el título para la presentación de estenosis aórtica en la tercera edad, ¿no? Lo primero que hay que tomar en cuenta es que en la tercera edad la estenosis aórtica como valvulopatía, su conducta definitiva de manejo no va a variar en absoluto a lo que sería la estenosis aórtica en cualquier otro grupo etario. O sea, la conducta definitiva de tratamiento siempre va a ser el reemplazo valvular aórtico. Ahora, lo que habría que tomar en cuenta es que no es lo mismo para un cirujano operar o pretender operar a un paciente de edad avanzada que operar a un paciente adulto joven o un paciente joven. Quizás por eso entonces la respuesta a la pregunta de manera más sencilla es que el manejo a, a la suma de tercera edad, o sea, un paciente de edad avanzada más estenosis aórtica, eh, la respuesta a este problema es el reemplazo valvular aórtico transcatéter. Y es por esa razón que voy a enfocar la presentación en hablar de esta terapia que ya de algún tiempo para acá deja de ser una terapia innovadora, una terapia ya claramente establecida y en la cual en la institución tenemos una experiencia considerable. Hablando un poquito de historia, en cuanto al tratamiento percutáneo de la valvulopatía aórtica, ya para el año 1985 se realiza la primera valvuloplastia aórtica percutánea. Eh, se realiza la primera valvuloplastia, en este caso fue pulmonar, y para el año 2000 se realiza una valvuloplastia ya en posición aórtica con balón. Eh, Todos sabemos por la historia que en el año 2002 el doctor Alain Crivier en Rouen, Francia, realiza el primer implante valvular aórtico transcatéter. Eh, y es importante tomar en cuenta en cuanto a la historia la importancia que tiene en nuestro país en dos puntos fundamentales. Primero, muestro la publicación en la diapositiva. El primer implante aórtico transcatéter por vía retrógrada, que es la vía que actualmente se utiliza, o sea, por vía arterial, se realizó en el Centro Médico de Caracas en el año 2003. Y no solamente esto, sino que los primeros implantes exitosos con pacientes que salieron vivos del procedimiento de válvula aórtica autoexpandible, lo que posteriormente derivó en la válvula Corval, se realizaron también en Venezuela, en el Hospital Miguel Pérez Carrero. Ya para el año 2012 se celebraron los primeros 10 años, del primer implante valvular aórtico transcatéter. La fotografía eso fue un evento que se hizo en Londres con el doctor Alain Rivière. Desde el momento que se adviene esta técnica, inicia como una especie de rivalidad o de pelea entre un monstruo para ese momento que es la cirugía, con una terapia nueva que estaba iniciándose, iniciando su experiencia, que era el reemplazo transcatéter. Quizás para ese momento un enfrentamiento bastante desigual, ¿no? O sea, una técnica con mucha experiencia que era la cirugía, con una técnica nueva, con muchas cosas por aprender. A pesar de esto, esa rivalidad comenzó y se empezó a comparar la cirugía con el reemplazo valvular aórtico transcatéter. A ese conflicto del pasado se consiguió una solución que se resume en dos letras, que es Heart Team. Se buscó la forma de involucrar a los cirujanos y a los cardiólogos intervencionistas, los cardiólogos, en buscar una solución en cuanto a cuál era la mejor terapia de manejo para el paciente con estenosis valvular aórtica.
Y es así como vemos que desde el año 2012, como que les comenté, se están cumpliendo 10 años del primer implante transcatéter. El año 2015 se duplicaron los implantes a nivel mundial, para el año 2017 se triplicaron y se espera que esto se cuadriplique para el año 2025, hablando de aproximadamente una tasa anual a nivel mundial de casi 300.000 implantes de válvula aórtica transcatéter. Ya en el presente tenemos varias válvulas disponibles en los Estados Unidos, únicamente aprobadas por la FDA, la válvula de Sapien de Edwards, la Sapien 3, en este momento, o sea, la generación Sapien 3, y la válvula de Medtronic, la Evolut R. Pero en Europa tenemos otras válvulas como la Symetrics, Ginaval, la Portico, la Direct Flow es una válvula que lamentablemente ya está fuera del mercado porque la compañía quebró. La válvula Engager es una válvula que en este momento no se está implantando también, que era una válvula de abordaje transapical, y del año pasado también la válvula Lotus tiene un recall que hace que no esté disponible en el momento. Ahora, quizás el asunto pendiente más importante que tiene el reemplazo valvular aórtico transcatéter es en cuanto a la selección del paciente. En la actualidad, los pacientes que fácilmente se discuten en el Heart Team para ir a TAVI se basa en su riesgo quirúrgico. ¿Okay? O sea, nosotros escogemos un paciente que va a ir a un procedimiento endovascular con base a un riesgo para cirugía. No existe actualmente un score de riesgo para TAVI como tal. Entonces lo que estamos haciendo es escogiendo malos pacientes para cirugía, ¿okay? O pacientes que el cirujano considera que es muy alto riesgo para operar por él, en vez de escoger buenos pacientes para la terapia de TAVI. O sea, un asunto pendiente importante es desarrollar un score de riesgo no quirúrgico, porque esto no es una técnica quirúrgica, sino un score de riesgo que vaya enfocado a la TAVI. También tenemos varios asuntos por mejorar. Yo quizás pongo los más importantes. Uno es la incidencia de accidente cerebrovascular. Ciertamente la tasa actual quizás es un poco más de lo deseado. Se está últimamente viendo la utilidad o no de utilizar dispositivos de protección cerebral y la utilidad o no de tratamiento médico adyuvante como terapia anticoagulante. Por otra parte tenemos las complicaciones vasculares, un procedimiento que a pesar de que el diámetro de los catéteres que se utiliza ha venido disminuyendo, son catéteres grandes, y esto puede tener complicaciones vasculares, y para tratar de mejorar esto entonces van bajando los perfiles de los catéteres y se mejora cada vez más la técnica de dispositivos de cierre. Trastornos de conducción muy altos, ciertamente pareciera no tener un impacto clínico, sobre todo en el paciente de tercera edad en cuanto al pronóstico post procedimiento, pero sí traería otras potenciales preocupaciones en el caso de que estemos pensando en expandir la técnica a pacientes de menor edad. Y insuficiencia residual o fuga perivalvular, que sí es un problema importante en cuanto a su impacto clínico, ya lo vamos a ver más adelante, pero la insuficiencia valvular residual tiene un impacto en cuanto a mortalidad en el paciente que es sometido a esta técnica. Y una pregunta cuestionable es la durabilidad de estas válvulas. Tenemos una idea más o menos de cuánto dura una válvula quirúrgica biológica, pero no hay un data real que hable de cuál sería la durabilidad real de una TAVI. En cuanto a complicaciones vasculares, vemos que es un asunto que se ha venido resolviendo a partir del tiempo, de estudios de factibilidad de la válvula Sapien, con porcentaje de complicaciones cercanos al 16%, hasta válvulas más recientes como la Accurate, que tiene complicaciones vasculares por debajo del 5%. ¿Okay? Pasando inclusive por válvulas como la Lotus, que sabemos que es una válvula que utiliza un introductor de 20 o 22 French. A pesar de eso, las complicaciones vasculares en los estudios de Lotus son relativamente bajas. En cuanto a la implantación de marcapaso, vemos que varias cosas interesantes en la lámina. Recordar que la Lotus es una válvula de segunda generación que en este momento no está disponible, pero a pesar de eso una tasa de implantación de marcapaso bastante considerable. Pero interesante ver, por ejemplo, el comportamiento en cuanto a implantación de marcapaso de la válvula Sapiens, de la Edwards, con generaciones precoces como la XT, de 6,4%, que sube a más de 14% con la válvula Sapien de última generación, que sería la Sapien 3. ¿Okay?
yo pienso o creo que quitando el fenómeno de la Lotus, que también ha venido mejorando o fue mejorando con las nuevas generaciones de la válvula, la tendencia de estabilización actualmente de tasa de marcapasos gira en torno al 10% más o menos con todas las válvulas, tanto las balón expandibles como las autoexpandibles. En cuanto al costo, uno podría decir que, bueno, que implantar un marcapaso va a incrementar el coste significativamente del procedimiento, y vemos que en esta lámina quizás lo que menos impacta en el coste del procedimiento es colocar o no colocar un marcapaso. O sea, estamos hablando de que tener que implantar otra TAVI porque el resultado de la primera haya sido subóptimo es lo que más le costaría al paciente del sistema de salud, seguido la insuficiencia renal terminal, el accidente cerebrovascular, el sangrado, y por debajo del sangrado tendríamos la implantación de marcapasos. O sea que ese comentario que se puede hacer de que eso incrementaría significativamente el coste del procedimiento, por lo menos en los Estados Unidos, no es así. En cuanto al accidente cerebrovascular a 30 días, vemos que válvulas como la DirectFlow, que digo que ya les había comentado que ya no está disponible, tenían una tasa de incidencia de accidente cerebrovascular cercano al 10%, pero tenemos válvulas como la Evolut R de Medtronic, que es la válvula con más experiencia tenemos en la institución, que tiene 0% de incidencia de accidente cerebrovascular periprocedimiento. En cuanto a esto, es importante preguntar, bueno, cuando uno hace este procedimiento, ¿qué es lo que emboliza? Y en este estudio presentado en el American Journal of Cardiology, vemos que la mayor parte, no solamente lo que uno pensaría que más emboliza en un procedimiento como esto es calcio, y resulta que no es así. Tenemos debris, trombo, tejido e inclusive polímero o material inherente a los catéteres que se están utilizando. En cuanto a la fuga perivalvular, comentado, esto sí es un factor predictivo negativo en cuanto a mortalidad del paciente sometido al reemplazo valvular aórtico transcatéter. En sus etapas iniciales con la SAPIEN de primera generación cercano al 30%, fuga moderada o más. Eso en el caso de la SAPIEN, a medida que fue mejorando y avanzando la tecnología, ha venido disminuyendo, y llegamos a tener válvulas como la Lotus, que prácticamente quedaba en el pasado la fuga perivalvular. Como lo había comentado, la mortalidad de un paciente sometido a reemplazo valvular aórtico transcatéter que se deje con una insuficiencia mayor a moderada es del 85,7% al año. O sea, es un factor predictor de mortalidad muy, muy importante en cuanto a la terapia. En cuanto al futuro o a dónde vamos a ir, bueno, predecir el futuro a veces no puede ser no pareciera ser tan sencillo. Aquí los Simpsons sí predijeron supuestamente que iba a ganar Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos 15 años antes de que eso pasara. En el caso nuestro no necesariamente es tan sencillo, pero sí hemos visto que lo que se ha venido comportando en las válvulas ha sido una evolución desde el 2002, esta válvula que implantó el doctor Crivier, la válvula Crivier Edwards, que actualmente su tecnología es la SAPIEN 3, con un menor perfil, con una falda de sello adaptativo que reduce significativamente la curva perivalvular. En el caso de la Corval, de la tecnología del 2005, ya en el 2013 estaba la Evolut R, que pasa a ser una válvula reposicionable, y ya para el 2017 empieza a hacerse los primeros estudios. En cuanto a las nuevas válvulas, está la válvula Centera, que es una válvula también de Edwards, en este caso no balón expandible sino autoexpandible. Como les había comentado, la válvula Lotus, que lleva prácticamente a cero la fuga perivalvular. Actualmente en un recall de la compañía, o sea que no está disponible. La DirectFlow, como le comenté, la compañía quebró y esa válvula ya no, por los momentos tampoco estaría disponible. La válvula Pórtico, muy similar a la Corval, quizás con una mejor navegabilidad. Y la válvula Symetix, la Accurate, que es una válvula suiza que el año pasado fue adquirida la compañía por Boston Scientific, que ha realizado algunas mejoras en la plataforma de la válvula. En cuanto a las complicaciones vasculares, tenemos que considerar que actualmente más del 80% de los implantes se realizan por vía transfemoral,
¿Okay? Y lo que les he comentado, a medida que va pasando el tiempo y van avanzando las generaciones de la válvula, el perfil de los catéteres utilizados es mucho menor. En el caso de la Sapiens 3 actualmente estamos hablando de un catéter de 14 French interno, y en el caso de la Corval un catéter 18 French externo, 14 French interno. También existen alternativas como el catéter, el introductor de Terumo Solopat, que es un introductor con un perfil que va a cambiar desde 15 hasta 23 French, dependiendo del tamaño del dispositivo que esté dentro del introductor. Sistemas de cierres percutáneos más recientes, más tecnológicos, como el Manta, que se comporta básicamente como un angiosil, pero de mayor dimensión, que puede cerrar orificios de hasta 25 French. Y cuando lo comparo con el angiosil es por lo sencillo que es de colocar. En cuanto al marcapaso, lo primero es determinar la indicación. ¿Por qué? Porque vemos que en todos los estudios, la mayor parte, o cercano al 50% de los marcapasos implantados posterior a una TAVI con indicación clara por trastornos de conducción, cercano al 50% de los marcapasos a los 7 días, 30 días, 6 meses y un año no son necesarios. Esto lo podríamos ver de dos formas, ver el vaso medio lleno o medio vacío. Por una parte estaríamos implantando 50% de marcapasos innecesarios, pero por otra parte estamos implantando 50% de marcapasos que sí hacen falta. Soluciones, hay cierta experiencia ya a nivel mundial de implantación del marcapaso Micra, que es un marcapaso sin electrodos que se coloca en la punta del ventrículo derecho. Esto tiene ventajas que no tiene una incisión quirúrgica a nivel subclavio, que mejora la movilidad del paciente, tiene menos complicaciones como infección, da una mejor estancia hospitalaria y pudiese ser un puente, un marcapaso bicameral si el paciente persiste con los trastornos de conducción. La limitación quizás en esto es el coste. Este es un marcapaso que cuesta por lo menos 10 veces más que un marcapaso normal. En cuanto a la fuga perivalvular, eso en la actualidad, en el 2018, se puede decir que es una batalla que prácticamente está ganada por la válvula transcatéter. Pongo el caso de los resultados del estudio Reprise 3 de Lotus, en el cual no existe la fuga moderada ni severa. Todos los pacientes tienen o ninguna o trazos o leve fuga perivalvular. Pero esto no solamente ocurre con la Lotus, sino que ocurre también con la válvula Sapien 3, con la válvula Accurate de Symmetrics y con la Evolutar de Medtronic. En cuanto al ACV, los dispositivos de protección cerebral, en este caso el dispositivo Sentinel, el estudio no dio una diferencia estadísticamente significativa al utilizar o no utilizar el estudio, pero lo que sí llamó mucho la atención es que el 98% de los pacientes posterior a un implante de TAVI tenían eventos cerebrovasculares silentes diagnosticados por resonancia magnética cerebral, subclínicos, sin aparentemente ningún impacto, pero algo embolizado. En cuanto también hablando de la ACV, hay un punto que me parece importante tomar en cuenta, que es la incidencia de fibrilación auricular, que cada vez se le está dando más importancia. Vemos que tanto los estudios de la Sapien como de la Corval, el Partner y el Corval Trial, tanto la incidencia basal de fibrilación auricular como la que se produce después del implante de la válvula aórtica es significativo. Y esto podría ser un enemigo oculto que no estamos evaluando o estamos subestimando en el momento del manejo, ¿no? Sobre todo porque cuando vemos el tiempo de aparición de la fibrilación auricular y el tiempo de aparición del accidente cerebrovascular post procedimiento, vemos que cercano al 50% tanto de la FA como de la ACV ocurre después de las 24 horas. O sea que habría que estudiarlo más a fondo, pero muy probablemente hay una relación estrecha entre la aparición de la fibrilación auricular y el accidente cerebrovascular. No solamente eso, sino que cuando nosotros vemos la mortalidad de los pacientes sometidos a TAVI, del paciente que no tiene FA ni sangrado, lo comparamos con el paciente que tiene FA y aparte presenta un episodio de sangrado asociado al anticoagulante, la mortalidad sube casi al 50%.
En este subgrupo de pacientes cada vez sigue más tendencia a realizar el procedimiento combinado, que también tenemos experiencia en la institución, de implante de válvula aórtica transcatéter más cierre percutáneo de apéndice auricular y de izquierdo. En cuanto a una interrogante, que yo particularmente siempre me he hecho, uno no entiende o no entendería por qué las válvulas aórticas quirúrgicas biológicas son indicadas un tiempo de anticoagulación unos meses después del implante, cosa que no se hace en las TAVIs. Y aparentemente la respuesta, más allá de experiencia personal, no tenía mucho basamento científico y no tenía tampoco ninguna relevancia, porque aparentemente a los pacientes les iba bien solamente con antiagregación. Y esto fue bien hasta que apareció un fenómeno, un nuevo término, que es el de pseudodegeneración, que aparentemente las válvulas empezaban a degenerarse de manera precoz y se trataba de una pseudotrombosis de la válvula que mejoraba al colocar anticoagulantes. Entonces ahí sí cabe la pregunta si es necesario o no anticoagular a las TAVIs por implante. Para quizás aclarar un poquito esta duda, hay dos estudios corriendo. Uno es el estudio Galileo, que compara rivaroxaban con doble antiagregación, y el otro es el estudio Atlantis, que compara apixaban con doble antiagregación. En cuanto a los nuevos escenarios en los que podemos plantear el implante valvular aórtico transcatéter, uno, insuficiencia aórtica pura, sin estenosis, con los puntos importantes de lo que es la fijación de la válvula en ausencia de calcio, el tamaño del anillo, que en estos casos es más grande, y la relevancia no de dejar insuficiencia residual en estos pacientes. El valve-in-valve, o sea, colocar una válvula transcatéter dentro de una válvula quirúrgica previamente implantada, y el tratamiento percutáneo de la válvula bicúspide. En el caso de la insuficiencia, es menos prevalente que la estenosis, con una mortalidad del año del 10 al 20%. Todas las guías dan a la cirugía como primera línea de tratamiento. Tienen la característica que son típicamente anillos grandes y no calcificados, que no permiten o no permitirían anclar adecuadamente una válvula transcatéter, y que la aorta pudiese coexistir o no con una aorta dilatada. Estos son estudios europeos en los cuales vemos muerte, incidencia de marcapaso y fuga perivalvular con dos tecnologías de válvulas Corval y Ginaval, en la que pareciera que en estos pacientes de alto riesgo pudiese haber alguna posibilidad para implantar este tipo de válvulas. Más recientemente, estudios con válvulas de nueva generación tipo Lotus, el comportamiento en insuficiencia aórtica pura también fue algo prometedor. En la aorta bicúspide, una incidencia mucho más baja que la estenosis aórtica degenerativa, ocurre más en hombres. El problema para la TAVI es que al ser irregular la apertura del anillo tiene una mala expansión, y el problema principal con la válvula transcatéter es la incidencia de fuga perivalvular, que puede llegar hasta el 25%. Estos serían los resultados del subgrupo de aorta bicúspide del estudio RESPOND de la válvula Lotus, en el cual el comportamiento de la válvula en este subgrupo de pacientes fue más que aceptable en términos de fuga perivalvular. En cuanto al valve-in-valve, todos sabemos que un redo, una reintervención de un paciente previamente operado, aumenta considerablemente el riesgo del paciente. La principal limitación en este caso es el tamaño de la bioprótesis. Todos sabemos que el tamaño de las prótesis implantadas por los cirujanos son más pequeñas que las TAVI. Eso pudiese limitar colocar una TAVI después dentro de una válvula quirúrgica, y quizás ahí la importancia de exigir o plantear al cirujano que si va a operar a un paciente con una válvula biológica, coloque la válvula más grande posible para el paciente. La ventaja es que nos da una estructura de soporte clara para poder implantar la TAVI. En este subgrupo de pacientes pareciera que la válvula de elección, y de hecho es la aprobada por la FDA para este escenario, son las válvulas autoexpandibles tipo la Corval. Entonces, también en el futuro, entre nuevos pacientes, estamos claros del paciente inoperable, no tiene otra opción que no sea la TAVI. El paciente de alto riesgo, el cirujano, por el riesgo del paciente, prefiere no operarlo. Es un paciente que indiscutiblemente tiene que ir al reemplazo, o su mejor opción es el reemplazo transcatéter, pero ya venimos con riesgo intermedio, o la expansión de la indicación base de riesgo intermedio, y hay estudios
con presentación como el estudio Notion, el Surtavi y el Partner 2, con resultados favorables en cuanto a no inferioridad con respecto a la cirugía, y el paciente de bajo riesgo, estudios ya iniciados como el Notion 2 y el Partner 3. Entonces, como conclusión, el crecimiento y el éxito del TAVR se basa, uno, en las dos palabras estas que acabaron con la rivalidad entre el cirujano y el intervencionista en cuanto a cómo manejar la estenosis aórtica, que es el Heart Team, identificar y corregir los errores de esta terapia. Quedan, como les comenté, asuntos pendientes por resolver, pero se puede decir que para el 2018 la TAVI constituye un pilar en el tratamiento de la estenosis aórtica, no solo para la tercera edad. La terapia indiscutiblemente va a seguir creciendo y van a aparecer o seguir, vamos a seguir teniendo nuevas indicaciones o nuevos escenarios en los cuales podemos plantear la terapia. Recordar que lo más importante es el Heart Team, el trabajo en equipo, intervencionista, cardiólogo, cirujano cardiovascular, técnicos, especialistas clínicos, anestesiólogos. Sin todo ese equipo, el personal de terapia intensiva, sin todo ese equipo nosotros no podemos realizar una técnica tan compleja como esta. Y bueno, muchas gracias. Gracias por su atención. ¿Ah? No, que te digo. ¿Ahí? Yo sí. Bueno, Luis, muchas gracias. Excelente presentación. Bueno, damos la bienvenida. Hay una participación importante el día de hoy. Tenemos a los residentes de cirugía cardiovascular del Hospital Universitario. Tenemos a cirujanos cardiovasculares como el doctor Jesús Givirín de la ciudad de Maturín, residentes de hemodinamia de posgrado el doctor José Álvarez, cirujano cardiovascular el doctor Moreno. O sea, hay una importante audiencia el día de hoy para este tema tan importante como lo es la estenosis aórtica en la tercera edad. Así que vayan pensando sus preguntas, las pueden hacer bien sea por escrito o pueden levantar la mano y se les activa el micrófono para que las hagan de forma verbal. Mientras ellos van canalizando sus preguntas, bueno, yo no estamos como perros y gatos, ¿no? Ya estamos Totalmente. como equipo. Totalmente. Básicamente, yo te voy a hacer una pregunta dirigida más a la parte quirúrgica. ¿A qué paciente de la tercera edad tú le indicarías una cirugía? Tú me lo preguntas a mí, yo te lo pregunto a ti. Oye, te lo estoy preguntando a ti. Yo creería que con la evidencia actual que existe con la TAVI, un paciente mayor de 75-80 años no tendría mucho sentido operarlo a menos que haya alguna condición que contraindique la TAVI desde el punto de vista anatómico, estructural o algún factor coexistente que contraindique la TAVI. No, de hecho, fuera de eso, un paciente que no tenga contraindicado la TAVI mayor de 75-80 años, pienso que la TAVI es la primera opción. Solamente si no se puede hacer TAVI, se le plantearía la cirugía. ¿Y te ha pasado algún caso? Pues yo, por ejemplo, he operado pacientes de 83 años Totalmente. que van por alguna razón van perfecto. no han podido ser implantados la válvula transcatéter. Exactamente. Y les va bien. Y le va bien, por supuesto. Exactamente. ¿Y qué condición tendría que tener el paciente para que tú le pongas la TAVI? Por ejemplo, un paciente, vimos que la mayor parte de los pacientes o la vía de acceso ideal es la vía transfemoral, pacientes que tengan problemas a nivel de acceso transfemoral y que estemos planteando un acceso alternativo como transaórtico, transapical, con 80 años, es algo que ya uno tiene que valorar el riesgo-beneficio en ese paciente. Condiciones como aorta en porcelana, tamaños del anillo muy pequeños o muy grandes que no nos permitan implantar la válvula, la cantidad de calcio, o una valvulopatía coexistente como insuficiencia valvular mitral. Claro, de hecho, casualmente el paciente que me mandaron a operar de 80 y tantos años tenía demasiado calcio y tenía los implantes de las coronarias muy bajos, por lo cual el cardiólogo decidió no. Exactamente, condiciones anatómicas que te van a predecir. Que te contraindiquen la TAVI. Exactamente. Bueno, vamos a esperar a ver si el doctor Orlando Moreno
Si tiene alguna pregunta, el doctor Givirín, ¿está conectado todavía? Está escribiendo Carmen Borrero. Carmen Borrero está escribiendo. Vamos a ver si tiene alguna pregunta. Para quienes no la conocen, Carmen Borrero, especialista clínico de Medtronic, o sea, pilar y una pieza invaluable en el equipo necesario para el implante valvular aórtico transcatéter. Valor humano y profesional venezolano de orgullo. Exactamente, Carmencita. Gracias por acompañarnos siempre. El doctor José Álvarez, que es residente de posgrado de hemodinamia del Hospital Militar. Si tiene alguna pregunta, está escribiendo. Válvula bicúspide. El doctor Moreno te hace una pregunta, Luis. Válvula bicúspide, ¿qué piensas tú cuando lo comparas con reparación? A ver, aquí hay varias cosas, Orlando. O sea, no es lo mismo, o sea, cuando nosotros estamos hablando de un paciente con diagnóstico de aorta bivalva o un paciente joven, ¿okay? En el cual se pudiese plantear perfectamente la reparación y de hecho sería la terapia de elección, a hablar de un paciente con aorta bivalva de tercera edad o de edad avanzada con calcificación, en el cual la fisiopatología de la estenosis es la calcificación. En el caso en el que el paciente, su fisiopatología sea la calcificación, la reparación no es factible, no es viable, ¿okay? Y en ese grupo en particular habría que valorar o estratificar el riesgo quirúrgico al paciente. La aorta bicúspide, salvo experiencias puntuales de ciertas tecnologías, como comenté con la válvula Lotus, no tiene los mismos resultados o no tiene resultados tan positivos como válvulas trivalvas o anatómicamente con tres cúspides, ¿no? Entonces, en ese caso yo dejaría la TAVI solamente para el paciente cuyo riesgo quirúrgico sea privativo, ¿okay? Y en ese caso ofrecería la TAVI. El paciente joven con válvula no calcificada, indiscutiblemente si se puede reparar. Ok. El doctor Jesús Givirín, cirujano cardiovascular de Maturín, felicitaciones, muy valiosa información. Tuvo algunas fallas en el audio, muchos saludos. El doctor José Álvarez, del Hospital Militar, saludos cordiales, ilustradores, excelente exposición. Me gustaría preguntarle al doctor Cresa, ¿qué opinión le merece la realización de procedimientos percutáneos combinados como tratamiento de otras alteraciones valvulares al tiempo del tratamiento del TAVI de la válvula aórtica? Bueno, eso lo comenté brevemente, un procedimiento estructural híbrido, que en este caso que sería el cierre orejuela y TAVI, no solamente es algo que se está haciendo cada vez más frecuentemente, sino que ya existen estudios que evalúan este escenario. Hay experiencia también de colocación de mitraclip o reparación percutánea de válvula mitral más TAVI, ¿okay? O sea, la factibilidad de realización de dos procedimientos percutáneos, dependiendo de la indicación, es factible. Lo que hay que tomar en cuenta es individualizar el paciente y saber qué procedimiento se va a hacer primero y qué procedimiento se va a hacer después. Ok. Orlando Moreno, ¿cómo se plantea el entrenamiento actual? ¿Cómo se plantea el entrenamiento? Para TAVI. Bueno, entrenamiento, no sé si lo que estás hablando es la certificación de los operadores. O sea, la certificación de los operadores para un procedimiento como esto depende de protocolos establecidos por cada compañía. O sea, cada compañía tiene protocolos que establecen cómo un implantador se tiene que entrenar o cuál es la curva de aprendizaje que tiene que seguir. O sea, válvulas, digamos, de primera generación, como la Edwards y la Corbel, tienen procesos de entrenamiento totalmente distintos a válvulas de segunda generación, en las cuales ya se parte de que el implantador tiene experiencia en la terapia. ¿Okay? Pero lo más importante es, bueno, apoyarse en un equipo multidisciplinario, repito, cirujano, anestesiólogo, intensivista, ecografista en imágenes, para poder iniciar un programa
transcatéter en cualquier institución. ¿Cómo? Sí, sí. Esperemos para ver alguna otra pregunta. Con respecto a la anticoagulación, ¿crees tú? No, yo soy. Mientras hacen otra pregunta. Con respecto a la anticoagulación, ¿crees tú que la TAVI se tenga que anticoagular? No lo sé. O sea, habría que esperar los resultados de estos estudios que te estaba diciendo. Creo que hay ciertos escenarios en los cuales la TAVI se debe anticoagular. Por ejemplo, el valve-in-valve en posición mitral, a pesar de que no es posición aórtica y no sería como tal una TAVI, pero es una válvula que inicialmente fue diseñada en posición aórtica. Yo sí pienso que esa válvula se tiene que anticoagular un tiempo. Hay válvulas que demuestran un mayor porcentaje de pseudodegeneración y pseudotrombosis, como la válvula pórtico de St. Jude, que pienso que es una válvula que en principio se tendría que anticoagular. Yo creo que hay que individualizar cada paciente. ¿Se ha dicho algo acerca de estos nuevos dispositivos de reposicionamiento de las válvulas que puedan dañar la citoestructura de las válvulas TAVI al momento de volverlas ¿cómo se llama? A reinsertar en el catéter. A reinsertar en el catéter, o cuando la tratas de recolocar, que si ese, ¿cómo se llama? Ese reposicionamiento pudiese dañar la estructura de la válvula. Mira, la verdad, no, en principio no tendría que haber. De hecho, la parte de la tecnología de, por ejemplo, válvulas autoexpandibles reposicionables es precisamente que al colocar la válvula dentro del catéter, ni el frame de la válvula ni la válvula per se vayan a lesionar. Igual con la válvula, las nuevas generaciones de la válvula Sapien, la idea es que con el climpado de la válvula eso no ni daña el frame de la válvula ni daña la válvula per se. Claro, porque cuando se comenzó con la Sapiens, el pericardio que se usa en la Sapiens es el mismo pericardio bovino que se usa en la Perimao Magna. Sí. Entonces se pensaba que debería durar más o menos, debería durar igual, exceptuando el crimpado de la válvula antes de colocarlo, que no se sabía si eso pudiese dañar el citoesqueleto de la válvula. En principio, la teoría es que no. ¿Cuántas TAVI se puede colocar dentro de una misma TAVI? Nadie sabe. Nadie sabe, pero esa es una respuesta que no, una pregunta que no tiene respuesta actual, no se sabe. O sea, sí sabemos que ya han habido valve-in-valve para TAVI, o sea, TAVIs que se han degenerado a los 8 años y se ha colocado una TAVI dentro de esta TAVI. Ahora, valve-in-valve, no, que yo sepa, no lo sé, puede ser que no haya habido, pero mientras el diámetro interno sea lo suficiente para aceptar una nueva válvula, no veo por qué no se puede hacer. Aparte que también hay que considerar que quizás pudiese entrar eso un poquito en la ecuación, que tenemos válvulas TAVI que son anulares y válvulas que son supranulares. O sea, tú quizás pudieses implantar una válvula, un TAVI dentro de un TAVI, pero el segundo TAVI que sea supranular, y eso te va a dar una mayor área valvular. Bueno, si tienen alguna otra pregunta a toda nuestra audiencia. Listo. Si no, muchas gracias. Bueno, muchas por su asistencia y nos veremos en la próxima, dentro de un mes, ¿no, Tania? Dentro de un mes con nuestra próxima presentación. Ya estarán recibiendo las respectivas invitaciones. ¿Ok? Vale. Muchas gracias por la invitación entonces.